gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este tiempo de café y un tema que nos atañe a todos, el tema de la iglesia y los desafíos que la iglesia misma está teniendo en ese tiempo de emergencia. Entonces era importante poder socializar y también construir un par de ideas que sabemos que serán de utilidad para algunos líderes, algunos pastores también, que en este momento están pensando qué hago con mi iglesia, qué hago con la congregación, sobre todo en temas tecnológicos, que algunos todavía no están familiarizados con este tipo de tecnologías. Pero bien, algunas ideas que puedo poner inicialmente sobre la mesa. Les decía también que hacer un video en redes sociales no es hacer iglesia. De hecho, eso se hace desde hace 5 o 10 años. Algunas iglesias acá ya están transmitiendo en Facebook Live, subiendo a las cuentas de YouTube las prédicas. He visto pastores invitando a otros pastores a través de Zoom, a través de Facebook, a compartir algunas prédicas, pero realmente eso no genera mayor vínculo con la congregación. Por tanto, insisto, y personalmente creo que no estamos haciendo nada novedoso, nada diferente a lo que ya hacíamos 5 años atrás, porque eso ya lo hacíamos. Entonces, otra idea que pongo sobre la mesa es que la iglesia actualmente no puede poner las esperanzas sobre la red social, sobre internet, sobre un website, un podcast, porque la iglesia no depende de esto. La función principal de la iglesia trabaja sobre las relaciones y sobre las personas. Por tanto, ahorita la iglesia, los pastores y líderes tienen una gran oportunidad de reconstruir y pensar en nuevas formas de hacer iglesias. Y pongo otra tercera idea sobre la mesa, y es de pensar qué nivel de penetración de internet tiene El Salvador. Y les comento una experiencia en una reunión hace 2 semanas, estábamos con mi esposa, y alguien decía un poco molesto que por qué ciertos líderes no habían descargado la aplicación Zoom para tener conversaciones como estas. Entonces, alguien decía, bueno, todos estamos adaptándonos a esta nueva emergencia y por tanto debemos de repensar en cómo hacerlo. Pero yo hice un comentario y les dije que en el país el nivel de penetración de internet es aproximadamente del 40%, otros hablan del 50%. Entonces, no podemos decirle a alguien, mira, por favor, descargate la aplicación Zoom, porque a lo mejor lo que hace es pagar internet de una semana, ese que vale $2. No puedes decirle a alguien, descarga Skype, descarga Zoom, porque probablemente no tiene internet residencial. Y si le decís que lo haga con sus datos, se acaba. Y no va a poder tener relación con su familia, con sus hijos, con sus papás, por descargar una aplicación que la misma iglesia le está exigiendo. Por tanto, creo que son escenarios que hay que pensar. Y repensemos también cómo está trabajando la iglesia al interior de El Salvador, esa iglesia que está en un lugar lejano, donde solamente hay luz eléctrica, pero no hay agua, no hay internet, el pastor no sabe usar una computadora y apenas sabe usar WhatsApp. Entonces, ¿qué estrategia utilizamos en el interior de El Salvador? ¿Cómo le podemos decir a alguien, hermano, descargue Zoom, va a haber una prédica en vivo? Eso es totalmente absurdo, pero pongo quizás inicialmente estas 3 ideas sobre la mesa para que también podamos repensar y discutir esto. Excelente. Bueno, y lo que tú nos estás compartiendo es algo que hemos estado hablando anteriormente. Al principio, tú comentabas algo al respecto el aspecto de la educación, o sea, que este tema de la digitalización cayó de una manera abrupta, o como decía el salvadoreño de sopapo. Vino esto a convertirse en una necesidad, e incluso hablando en el ámbito de la rama educativa de nuestro país, se ha visto en serios problemas. Ahora, la iglesia que en algún momento, como tú lo mencionaste, tuvo un discurso de que las redes sociales eran del diablo, que las redes sociales eran del mundo, pero que ahora la pastoral está recurriendo pues a este recurso. Exacto, es el mismo fenómeno que pasaba con la televisión allá por los años 60, 70, cuando muchas iglesias comenzaron a decir, y ahí están los registros, ustedes pueden verlos, pueden buscarlos en redes sociales, en Google, en YouTube, que la televisión era del diablo, y precisamente eso mismo, ese mismo discurso, esa dialéctica se utilizó hace unos años diciendo que la red social era del diablo, y ahora vemos a muchos pastores utilizando esta red social como un medio de
comunicación de mensaje. Por tanto, a veces hay que tener cuidado con ese tipo de discursos. Y lo que mencionamos en el tema educativo, esta migración de lo análogo, de lo presencial a lo virtual, fue tan abrupto el cambio que muchas universidades en El Salvador, universidades privadas, no estaban preparadas para eso y han tenido que enmendar sobre la marcha. Y comentando algún par de experiencias, porque también tengo la bendición de también trabajar la docencia, hay de los grupos en universidades, no todos los estudiantes se conectan al campus virtual. Cuando hay sesiones en plataformas, no todos los estudiantes se están conectando. Primero porque unos no tienen internet en sus casas, ya lo dije inicialmente. Otros precisamente porque tampoco tienen un dispositivo. Uno pudiese creer que todos en la universidad tienen dispositivos de última generación, pero eso no es totalmente cierto. Y hay otro grupo de estudiantes que no se conecta simplemente porque no quiere saber nada de educación virtual en este momento. Entonces, hay diferentes escenarios con los que cualquier grupo tiene que bregar. Y la iglesia también es este grupo. Entonces, debe repensar. Algunos hermanos a lo mejor no se conectan simplemente porque no quieren saber nada. Y eso hay que tomarlo en cuenta. El sistema educativo va a sufrir una transición a partir de lo que estamos viendo. Ya muchas universidades están replanteando la idea de virtualizar contenidos para el otro ciclo. La ministra de Educación dijo esta semana que hasta que no esté completamente seguro un espacio, un aula para un estudiante, nadie va a regresar a las aulas. Y eso es totalmente cierto. Entonces podemos esperar una proyección que este año a lo mejor lo terminemos de manera virtual. Pero ¿qué pasa con aquellos niños y aquellas escuelas donde no hay internet? No hay luz eléctrica, no hay un techo adecuado para ellos. ¿Cómo el maestro, el docente, cómo el mismo sistema logra que ese niño complete los objetivos de aprendizaje? El sistema mismo tendrá que replantearse algunas ideas. Y yo pensaba en algunos productos el día de ayer como para llevar y que estas escuelas puedan lograr objetivos de aprendizaje. A lo mejor en un cantón del interior del país no va a funcionar internet, va a funcionar una radio comunitaria. O sea, el Ministerio de Educación va a tener que diseñar un plan totalmente ad hoc a una radio comunitaria para que el niño pueda terminar su año escolar. A lo mejor otra escuela en otro lugar va a tener que utilizar un producto comunicacional escrito, es decir, guías de trabajo, porque allá tampoco funciona el internet, porque a lo mejor no hay luz eléctrica. Probablemente en otras escuelas sí va a funcionar el tema del internet, pero ¿quién enseña? ¿Cómo modula? ¿Cómo le digo a un maestro, dele clase a su alumno a través de Classroom si él nunca ha encendido una computadora? Docente de 50 años. Entonces, estamos ante un escenario bastante complejo y esto mismo le está pasando a la iglesia. Por tanto, será importante replantear un par de ideas. Y yo creo que estas mismas pueden ser aplicadas en las iglesias. Algunos pastores bien pudiesen utilizar una estrategia comunicacional como la del perifoneo, una estrategia que ha sido utilizada en el interior del país por décadas y actualmente va a tener que volverse. Hay radios que trabajan en FM en el interior del país y esas radios pueden diseñar programas para sus congregaciones a través de radios locales, por ejemplo. Otras con un presupuesto más amplio perfectamente pueden trabajar redes sociales, pero insisto que el tema de hacer iglesia tiene que ver con relación y con vínculos con seres, con personas como nosotros. Entonces, habría que replantearse un par de ideas para saber cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Y como insisto, Facebook no es hacer iglesia, eso está desfasado. Exacto. Por ejemplo, yo creo que si vemos la asistencia que hay de las personas a las iglesias, creo que uno de los mayores factores que contribuyen a las personas a asistir a X iglesia es cómo se siente en su entorno. Es decir, si se siente aceptada, si se siente parte de. Entonces, esa relación que tiene con las personas a su alrededor, aún con el líder mismo, llámese el pastor, llámese líder de un grupo, cualquier líder al que él tenga acceso inmediato, es lo que lo hace estar ahí. Del momento que él siente cierto rechazo por parte del líder o por parte de algunos de los miembros de la iglesia, esa persona toma la decisión de retirarse. Ahora,
Eso cuando normalmente la iglesia funciona de una manera presencial, porque la gente busca eso, relacionarse. Ahora, poner a la gente atrás de una pantalla y creer que se va a generar esa relación es lo que lo vuelve un poco complejo. Sí, efectivamente, es un fenómeno que creo que no solamente pasa en El Salvador. Conozco algunas iglesias grandes, megatemplos, donde hay una gran pantalla LED con luces de primera generación, con un pastor, con una buena etiqueta al frente. Y estas iglesias normalmente lo que hacen es enfocar todo su mensaje a lo que está al frente. Pero vas a un culto, te sentás por 2 horas y no dialogaste y no conversaste con la persona que tenías a la par. Y eso es desperdiciar un gran recurso dentro de la iglesia. Que nos hemos enfocado con todo lo que está al frente, en la tarima, en el show, en el espectáculo. Y es tiempo de volver al hermano que está a la par, de verle el rostro, de preguntar, hermano, ¿en qué puedo servirle? ¿Cuál es su nombre? Vamos a las iglesias. Iglesias grandes, eso suele suceder en iglesias grandes. Ya sabemos cómo se llama la persona que tenga que par. Entonces, el reto, creo, que la iglesia que tiene un país ahora será volver a los pequeños. Porque a través de un grupo pequeño, cualquier pandemia, cualquier catástrofe, cualquier crisis que venga a nivel mundial no va a poder quebrantar ningún grupo pequeño, porque creo que esa debería ser la base de la iglesia ahora. Tu casa, volver a tu familia, volver a construir relaciones con tus hijos, con tu esposa, y vamos a la iglesia simplemente a hacer una conexión semanal, porque insisto, yo creo que lo más importante es lo que debe pasar en familia, en casa, y no lo que pasa en la iglesia un domingo. Hemos construido, tenemos presaberes que son construcciones eclesiales que hemos hecho en la iglesia por décadas, y así aprendimos. De hecho, yo así aprendí, bueno, de una manera, pero algunas de estas presaberes nos han hecho más daño de lo que nos han beneficiado. Por eso, insisto, a veces vamos a las iglesias y no sabemos a quién tengo a la par. Y lastimosamente suele suceder. Y ahora es de volver a estos grupos pequeños y comenzar a socializar con esta gente. Recuerdo en una ocasión en que tuve la oportunidad de saludar a ciertas personas de manera intencional en un culto con 500 personas o más, y uno se lleva sorpresas cuando conversa con alguien, con saber su nombre, con saber qué necesidades, qué cargas está llevando. Y no podemos culpar solamente al pastor y a los líderes de la iglesia, cuando todos hacemos iglesias, todos estamos llamados a llevar las cargas unos con otros. Y el planteamiento que hacía Williams es totalmente cierto, es decir, la iglesia se ha enfocado en el show que está al frente y hemos olvidado a la persona que tenemos en la paz. Y al final son seres humanos como nosotros. Y hay que volver a eso. Es decir, la iglesia primitiva trabajaba desde las casas. La familia es más importante que lo que sucede un domingo en la iglesia. Es más importante sentarme a desayunar con mi hijo y mi esposa, dar gracias a Dios por lo que comemos. Es más importante enseñarle a mi hijo que estamos viviendo un tiempo difícil, pero que Dios es bueno y nos permite tener alimento. Es importante socializar con mi esposa, verle la cara, saber cómo se siente, hablar de planes, poder orar como familia, que a lo mejor estar en un domingo todo el día en una iglesia. No es que esté malo, pero simplemente, insisto, vamos a tener que volver a nuestras raíces si queremos comenzar a hacer una iglesia de verdad después de la pandemia. Muy interesante el tema y muy de actualidad también. Tenemos que lidiar con una necesidad fuerte, y es el desafío de los pastores de atender a la iglesia. Lo que viene a ser más grande o más fuerte el desafío, no sé, que muchos pastores desconocemos del uso de la tecnología, y es por el concepto que construimos en nosotros acerca de la tecnología, ¿verdad? Entonces, hablo en términos generales. Entonces, más bien una pregunta, ¿qué recomendaciones podría usted dar
para un pastor que va a atender a su iglesia y que el único medio que tenemos ahorita es las redes sociales o el internet. Entonces, cuando le digo qué recomendaciones, me refiero a dos cosas: la frecuencia con la que el pastor va a transmitir para conectarse con su iglesia, y cuál debería ser la metodología correcta al momento de realizar un en vivo, llamémosle así, o una transmisión. ¿Qué es lo que un pastor debe tomar en cuenta para eso? Gracias, pastor. Yo creería que antes de pensar en qué producto comunicacional debo de darle a mi iglesia, usted debería de hacerse un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la media de edad de mi congregación? ¿Cuántos jóvenes de una generación X, generación Y tengo en mi iglesia? Porque ellos sí saben utilizar estas herramientas. Ellos sí probablemente sepan utilizar un smartphone. Ellos tienen Facebook, ellos tienen YouTube, tienen WhatsApp. Y pregúntese cuántos de su congregación no saben utilizar plataformas, no tienen Facebook, no tienen Instagram, no tienen website. Entonces, son como dos generaciones, dos públicos con los que usted tendría que trabajar en su iglesia. Número dos, preguntarse cuánta gente de su congregación tiene internet. Porque inicialmente conversábamos con el equipo que el nivel de penetración en El Salvador de internet todavía es bajo. Si comparamos con Costa Rica, por ejemplo, que lo tenemos bastante cerca, que allá cerca del 90% de la gente tiene internet, en El Salvador algunos hablan que entre el 40 y 50% tenemos internet. Es decir, no toda la gente tiene la capacidad de abrir su teléfono y conectarse a un en vivo, a una prédica que usted va a dar. Entonces, usted debería primero preguntarse si su público está en disposición o está capacitado de escuchar sus prédicas en Facebook, por ejemplo. Después de conocer, porque en comunicación la información es sumamente valiosa. Usted no puede pensar en una estrategia si antes no tiene datos y no ha hecho a lo mejor una planificación previa. O sea, no estamos pensando en algo sumamente complejo, sino una encuesta bastante básica. Es decir, ¿cuántos tienen computador en su casa? ¿Cuántos tienen teléfono? ¿Cuántos tienen internet? ¿Y qué tipo de público tengo? Y a partir de ahí usted piensa en la mejor estrategia, porque probablemente el 20%, por poner un ejemplo, de su iglesia no tiene Facebook, pero sí tienen WhatsApp. Entonces lo que usted puede hacer es crear un grupo masivo de WhatsApp y compartirles un mensaje breve de 3 minutos, un audio, por ejemplo, 2 veces por semana. Es como una estrategia, una pequeña estrategia comunicacional que le puede funcionar a su público que no tiene Facebook, que no tiene Instagram y que no sabe cómo entrar a Google. De hecho, a mi papá le enseñé hace 2 semanas cómo revisar la plataforma del gobierno para saber si él había sido beneficiado con el bono. Entonces tuve que enseñarle a mi papá porque él nunca había ingresado su DUI a una plataforma de Google. Y eso probablemente esté pasando en su iglesia y mucha gente no sepa entrar a Google. Por tanto, usted debería pensar en esa estrategia. Una estrategia para el público que no sabe nada de redes sociales y otra estrategia para un público más joven seguramente que sí sabe usar Facebook. Entonces piense que es mejor colocar un video, hacer un live, subir un podcast. Yo podría compartirle acá a William, también a Félix, un par de herramientas web donde le permita a usted subir audios y que estos audios puedan ser vinculados a su cuenta de Facebook. Es decir, un audio de 5 minutos puede ser una reflexión, un mensaje suyo, porque hemos cansado a nuestra comunidad con tanto live en el último mes que es increíble. Yo le decía a mis estudiantes la semana pasada que de hecho fue nuestra primera clase virtual en vivo, porque les dije, no los quiero cansar con tanto Zoom. Ustedes han visto Zoom con 5 materias diferentes, están haciendo Zoom en su trabajo, en su familia, con sus amigos, con su novia, con su novio. Es terriblemente cansado, por eso es importante pensar en un par de estrategias funcionales también. Entonces, piense mejor en su público, saben o no saben utilizar y qué tipo de producto comunicacional le conviene. Yo mencionaba algunas estrategias comunicacionales que pueden funcionar en este momento, que no solamente Facebook. Pueden usar volanteo, pequeñas fichas impresas en una fotocopiadora, una guía de estudio. Pueden utilizar el perifoneo también. Pueden utilizar pequeños, al interior del país también, cuñas radiales, hacer prédicas de radios comunitarias,
pueden ser estrategias funcionales. Claro, Facebook, YouTube también, pero no todas las iglesias están preparadas. Esta migración les tomó por sorpresa a muchos. Y no todas tienen gente que les permita trabajar el área multimedia. Ahora bien, si en su iglesia hay gente que sepa trabajar el área multimedia perfectamente, ahora es tiempo de pedirle ayuda a los jóvenes y que ellos puedan potenciar sus dones al servicio de la iglesia. Mucha gente sabe trabajar edición de video de forma gratuita a través de una aplicación móvil, a través de Facebook. Hay gente que sabe hacer fotografía, gente que sabe editar. Es tiempo también de auxiliarnos con la gente de nuestra iglesia que sepa trabajar el área multimedia. Y siempre nos quejamos que la gente no quiere colaborar, no quiere servir. Y creo que este es el tiempo de pedir ayuda. También los pastores deben de auxiliarse de los jóvenes de la iglesia también. Entonces, quizás un par de ideas, pastor, que le puedan servir para saber qué estrategia implementar. Primero los datos y luego la planificación antes de pensar qué le conviene a mi iglesia y qué no le conviene.